Bueno, estimados estudiantes, entonces, hoy tenemos 17 de septiembre de 2024 y como les decía, pues para mí es un gusto ser tutor en este curso de programación para el análisis de datos. Tengo a mi cargo pues algunos grupos y la verdad pues pueden contar conmigo para lo que sea, listo. Es decir, estoy muy atento a sus dudas, sus inquietudes, sus comentarios, cualquier cosa que tengan. Entonces, por favor, me comentan también, especialmente pues mis estudiantes que trato de atenderlos pues. En estas web conferencias o en estos CIPAs mejor, yo trato pues de que tengan el espacio suficiente para hablar, es decir, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, no duden en encender su micrófono y hacer la pregunta, no hay problema con eso, ¿listo? Pasa que algunas veces uno pues está compartiendo pantalla o está en otra pantalla y no ve muy bien pues la parte de quién levanta la mano o no ve muy bien quién habla por el chat, entonces pues un poquito complicado por ahí, pero si tienen preguntas, si tienen dudas, las hacen que no hay ningún inconveniente, ¿vale? Ahí, Geratico, vi una mano levantada, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda que tengan por ahí. Buenas tardes. No sé si estoy confundido o cambiaron de profesor o algo por el estilo. ¿Cómo así? ¿Cambiaron de tutor? Mira que tiene un dedo. Lo digo porque, pues, si no estoy mal. Nosotros casi siempre vivíamos con el profesor Miguel Ángel Vargas Valencia. Exacto, exacto. Entonces, no pasa nada, estimados estudiantes. Lo que sucede es que el curso de programación para análisis de datos tiene 3 tutores diferentes. Tiene 3 tutores. Miguel Ángel es el director del curso. Por eso les decía que hasta ahora, pues la mayoría de veces, o creo que todas las veces les había tocado con él, ¿cierto? En las webconferencias y en los CIPAs. Sí, señor. Pero no es absolutamente necesario que sea con él. De hecho, siempre nos vamos rotando este tipo de actividades, ¿vale? Siempre nos vamos rotando las webconferencias. Algunas veces las hace Miguel, otras veces las hago yo, otras veces las va a hacer el otro tutor, que se llama Isaac, de hecho. Entonces, siempre nos vamos rotando, no se preocupen por eso, ¿vale? Entonces, yo tengo a mi cargo algunos grupos, no los tengo a todos, entonces, pues, por supuesto que aquellos estudiantes que no estén bajo mi tutoría, pues, no me van a conocer, pero, como les digo, no se preocupen que la idea es que entre los 3 tutores nos apoyamos el trabajo y vamos haciendo, pues, las webconferencias, los CIPAs y cualquier tipo de actividad que hagamos, nos la repartimos entre los 3, ¿vale? ¿Aclarada la duda entonces? Listo. Perfecto. Entonces, bueno, para el día de hoy, estimados estudiantes, según lo que estuve comentando, hablando con el profe Miguel, él me dice que vamos a hacer un CIPAS con una parte del ejercicio 2 de la tarea que está actualmente vigente y el ejercicio 3. ¿Listo? Entonces, él me estaba comentando que en el CIPAS de hace 8 días, él hizo el ejercicio 1, comenzó el ejercicio 2 y no lo terminó. Entonces, vamos a terminar ese ejercicio 2 para que quede ya pues completo, digamos, y miramos el ejercicio 3, cómo sería, ¿vale? Entonces, por supuesto, estamos hablando de nuestra tarea correspondiente a la unidad 1 del curso. Como ustedes saben, las tareas en la universidad tienen una guía de actividades, simplemente les recuerdo porque seguramente lo saben, pero es muy importante tener esa guía de actividades siempre a la mano, ¿listo? Leer exactamente, o mejor dicho, leérsela toda, completica, y tener completa seguridad de lo que se solicita ahí. Aquí está absolutamente todo lo que hay que hacer, incluso la fecha de inicio y de cierre de la actividad. Esta actividad inició el 4 de septiembre y finaliza el 1 de octubre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que al momento tenemos unos días todavía para completar la actividad, para completar la tarea. O sea que, bueno, por ese lado, pues es bien. ¿Listo? No vayan a dejar, digamos, la actividad para último momento, porque es ahí donde
comienzan a haber inconvenientes, no reciben a veces la retroalimentación adecuada, pueden haber errores y no los corrigen y bueno, ahí ya puede verse perjudicada pues la calificación final de la actividad. Entonces siempre es muy importante trabajarla con tiempo, ¿vale? Entre otras cosas, no sé si saben, no sé la verdad si Miguel les comentó, pero por políticas de la universidad, las retroalimentaciones en el foro no se hacen hasta el último día de entrega de la tarea, no se hacen hasta el 1 de octubre, ¿vale? Se hacen hasta 2 días antes. ¿Qué quiere decir eso? Que si la tarea se entrega el martes 1 de octubre, las retroalimentaciones en foro se hacen hasta lo que entreguen el 28 de septiembre. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. En otras palabras, si alguien sube sus aportes a foro el 29 de septiembre o el 30 de septiembre, pues son tenidos en cuenta como aportes en foro, son tenidos en cuenta como un aporte, pero no es tenido en cuenta para retroalimentación y ahí pues digamos es una desventaja por el sentido de que, bueno, si estaba el ejercicio mal, si estaba la tarea mal y si no recibió retroalimentación, pues entonces justamente ahí hay un problema, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, las retroalimentaciones se hacen hasta el 28. Lo que suban al foro después del 28, lo miraremos, pero no tendrá retroalimentación, ¿vale? Entonces, simplemente para dejar claro ese punto, pues, con respecto a las actividades de cómo se manejan en la universidad, ¿no? No solamente en esta actividad, no solamente en esta materia, es en todas, ¿vale? Es en todas. Entonces, así funciona, digamos, el modelo educativo de nuestra universidad. Ahora, ya vimos más o menos las fechas de entrega, de inicio de entrega. Ahora, nuestra actividad 1 consta de 3 ejercicios. En el ejercicio 1 se ven algunas estructuras básicas de datos con Python. Ese, según lo que les decía, Miguel me contó que ya habían trabajado ese ejercicio en el CIPAS anterior. Y en el ejercicio 2 se miran algunas estructuras de datos y data frames. Este ejercicio se hizo de manera parcial. Entonces, bueno, en mi caso particular, ¿yo cómo resuelvo este tipo de ejercicios? ¿Yo qué hago para resolver un ejercicio de esto, digamos, una tarea de estos? Pues simplemente como manera de consejo, ¿no? Yo abro pues mi notebook, ¿cierto? La parte de la portada, pues esta parte de la portada digamos que la puedo reciclar de las tareas pasadas, es decir, en la tarea 2 pueden utilizar el mismo formato de la portada de la tarea 1, no hay ningún inconveniente, reciclan siempre la portada, que no pasa absolutamente nada, ¿vale? Entonces, en mi caso particular, ¿qué hago para trabajar una tarea de estas? Lo que hago es que yo voy haciendo como un esqueleto de la tarea, es decir, en celdas Markdown voy escribiendo qué tengo que ir desarrollando para no olvidarme y para cumplir con todos los ítems de la tarea. Entonces, miren que, por ejemplo, en esta celda Markdown, yo pongo ejercicio 1, ítem A. Definan una variable del diccionario que se creó en el ejercicio 3 de la tarea 0. Entonces, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer ahí, ¿vale? Entonces, por lo menos, en mi caso particular, lo hago así. Entonces, yo ya creo mi diccionario. Entonces, ahí pues está lo que sugiere o lo que menciona el ítem A, ¿cierto? Luego, ítem B, entonces simplemente ciclos, para hacer tal cosa, ¿cierto? Esto de aquí, yo lo voy tomando de la guía de actividades, tal cual, muchachos. Yo ahí lo voy tomando de la guía de actividades y simplemente los voy colocando ahí, ¿vale? Entonces, lo que les decía, eso lo hago para crear, digamos, un esqueleto de mi tarea. Muchas veces resulta que con ese esqueleto que yo hago, del ítem A, del ítem B, del ítem C, es suficiente para desarrollar mi tarea. Muchas veces tengo que agregar más celdas para luego hacer más código, muchas veces puedo quitar, no importa. ¿Por qué yo hago esto en mi caso particular? Porque resulta que muchas veces, y sobre todo muchas veces cuando no tenemos, digamos, mucha experiencia en programación, digamos, o en manejo de notebooks, muchas veces pasa que uno como estudiante se bloquea. Entonces uno como estudiante como que se bloquea, no sabe ni por dónde empezar la tarea, no sabe ni qué hacer, ni cómo hacer. Entonces,
Pues yo hago esto justamente para iniciar, ¿listo? Para desbloquearme, para iniciar. Lo comento también, este comentario también lo hago, porque de hecho, de algunos de mis estudiantes, he recibido algunos mensajes que me indican que están un poco perdidos en la materia, que hay algunos conceptos que no han entendido, que están como un poco bloqueados con la parte de programación en Python. Entonces, pues por eso les hago este comentario. Entonces, no se bloqueen, actuemos. Y en mi caso particular, ¿cómo lo hago? Primero colocando cada ítem en celda Markdown de lo que tenemos que hacer, y de esa manera yo ya voy creando una estructura de la tarea. Que luego me toque modificarla, sí, la modifico, no hay ningún problema. Que tengo que agregarle cosas o quitarle cosas, sí, se puede hacer, pero ya di un paso inicial, ¿vale? Ya di un paso inicial. Entonces, eso pues simplemente a manera de consejo. Entonces, miren, yo aquí hago ejercicio 1, ítem B, ejercicio 1, ítem C, y voy desarrollando mi ejercicio. Entonces, vale. Nuestro, digamos, CIPAS de hoy tiene que ver entonces con el ejercicio 2, ¿listo? En el ejercicio 2, pues se solicitan varias cosas, entre ellas pues hay que leer las referencias bibliográficas, bueno. Lo primero que se solicita acá es que creemos una variable que se llama df1, ¿cierto? Y carguemos el archivo Excel que está anexo a la guía de actividades. Bueno, yo lo hice. Esto pues ya lo hicieron con Miguel hace 8 días en el CIPAS, entonces simplemente por eso les estoy mostrando el código, ahí está. Ese es el código para anexar ese archivo Excel. Si estamos trabajando en Anaconda, pues es muy fácil, simplemente es colocar el archivo Excel en la misma carpeta donde tenemos el notebook, el archivo IPYNB. Si estamos trabajando aquí, por ejemplo, en Google Colab, pues hay que asociar este Google Colab con el Google Drive, ¿no? Y subir justamente esa base de datos a Google Drive. De hecho, aquí la pueden ver, aquí está. Entonces, simplemente anexamos las librerías correspondientes al Drive, lo agregamos, ¿cierto? Es decir, aceptamos las condiciones que tiene y de esa manera podemos trabajar también con los archivos ahí que tenemos en Google Drive. Entonces, en mi caso particular, lo hice así y bueno, aquí ya creé la variable df1. ¿Listo? Lo mismo después, dice, cree una variable df2, ¿listo? Con el archivo csv, también anexo a la guía de actividades. Entonces, también lo hago, en este caso, de la misma manera, ¿cierto? Como tengo Google Colab, pues entonces agrego ese archivo a Google Drive y simplemente lo importo acá y ya, ¿listo? Como digo, esto ya lo trabajaron con Miguel, entonces pues simplemente lo voy pasando rapidito. En el ítem C, vamos entonces a descargar una base de datos de una librería de Scalar. Entonces, aquí está. Simplemente descargamos esta base de datos que tiene que ver con el cáncer de seno y la utilizamos, ¿no? En este caso va a estar guardada en la variable df3 o dataframe3. ¿Listo? Ahora, ¿qué decía este ítem D del ejercicio 2? Decía, construya un panel con los 3 dataframes cargados anteriormente. Dataframe 1, 2 y 3. Para construir este panel, crea un diccionario llamado panel, que en sus llaves tenga los nombres de los conjuntos dados y los variables y los valores sean los dataframes, ¿vale? Entonces creo que por ahí quedaron con Miguel, si no estoy mal. Entonces, bueno, aquí ya está. Creo mi panel, ahí está mi variable panel, voy a agrandarle un poquito. Y mi variable panel, ¿qué va a hacer? Mi variable panel va a tratarse de una variable diccionario. Entonces, esta variable diccionario va a tener entonces en los keys, va a tener en las llaves los nombres de F1, de F2 y de F3, y los valores de esas llaves van a ser mis variables dataframes, dataframe 1, dataframe 2 y dataframe 3. ¿Listo? ¿Se salió la pantalla ahí? No, está bien. Está bien, profe. Está bien, profe. Perfecto. Es que sí, me salta el letrero acá, pero entonces no sé si se sale o qué. ¿Listo? Entonces, bueno, simplemente sería eso, ¿vale? Antes, de hecho, hace algunos añitos había una función en Python para generar un panel de estos. Esa función fue retirada de Python
y ahora pues lo hacemos manualmente, ¿listo? Pero justamente lo hacemos para unir data frames, digamos, entre comillas, unirlos, porque es una forma de unirlos. Hay muchas formas de unir data frames, ¿no? Entonces, bueno, lo hacemos de esta manera para el ejercicio y entonces panel va a tratarse de un diccionario. Las llaves van a ser de F1, de F2, de F3 y los valores van a ser los data frames que hemos cargado ya. ¿Listo? Aquí lo imprimo simplemente para observar que todo esté funcionando bien. Entonces, print panel, simplemente para observar que todo esté funcionando bien. Y veo que efectivamente, pues, se cargó bien. ¿Listo? Entonces, ahí quedaron, según lo que me comenta el profe Miguel, el tutor Miguel, por ahí quedaron la construcción del panel. Ahora, estimados estudiantes, vamos a trabajar este ítem E. Dice, programe una función que extraiga todas las listas de los encabezados de las columnas que se encuentren en el panel, básicamente. Y úsela para extraer las columnas del panel del punto anterior, ¿vale? Entonces, tenemos que programar una función que extraiga los encabezados, ¿listo? Entonces, como ya sabemos, para programar una función, def, ¿cierto? De función, de definición de función, y extraemos encabezados. De hecho, ahí ya me la está colocando incluso. Entonces, puede ser así, ¿no? Extraer, justamente como me la está sugiriendo, no hay problema, encabezados. Créame que hace unos días yo estaba en un CIPAS de una materia que se llama métodos numéricos, y estábamos programando unos algoritmos que teníamos que programar ya, y me sorprendió mucho la inteligencia artificial que está manejando Google actualmente, que básicamente está haciendo justamente lo que está haciendo ahorita. Está completando, mejor dicho, imagina lo que quiere hacer o lee lo que uno va a hacer y le crea la función ahí. Increíble, la verdad, estábamos programando y yo no lo había visto hace tiempo que no utilizaba Google Colab, yo siempre utilizo Anaconda, pero me quedé impresionado con lo que estaba haciendo de básicamente saber qué es lo que uno necesita y exactamente programarlo, y ahí de hecho ya están viendo que lo está sugiriendo, de hecho. Entonces, claro, nuestra función va a requerir un parámetro de entrada. En este caso va a recibir un panel, ¿cierto? Justamente lo que decíamos, ¿vale? Entonces, esta función panel necesita extraer los encabezados. Extraiga todas las listas de los encabezados. Entonces, vamos a hacerla. Entonces, vamos justamente lo que dice aquí, encabezados. Y encabezados, ¿qué va a ser? Va a ser un diccionario donde vamos a guardar esas listas de los encabezados. Ahí vamos a guardar el nombre pues de la variable de F1, por ejemplo, de F2, de F3, y vamos a guardar los encabezados. ¿Listo? Entonces, justamente por eso inicializamos un diccionario vacío, pues para ir guardando toda la información ahí, ¿vale? Entonces, ¿cómo extraemos estos encabezados? Con un ciclo for, tal cual, un ciclo for, tal cual. Entonces, encabezados, for, y vamos a ver, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a colocar en el ciclo for? En este caso, yo necesito extraer los encabezados. Para extraer esa información, hay, digamos, una función muy buena que en este caso me va a brindar esa información que necesito. ¿Listo? Panel, ¿listo? Y la función es punto items, ¿listo? ¿Qué es lo que hace la función punto items? Lo que hace la función punto items es justamente entrar a los ítems del panel y leerlos. Esta función punto items va de hecho lo que hace realmente es devolver una lista con cada una de, digamos, de cada uno de los elementos de la lista van a ser tuplas. Entonces, es una función bastante complicadita. Devuelve una lista, cada uno de los elementos va a ser una tupla donde está el key del data frame, la llave del data frame, y donde está el data frame que estamos trabajando en ese momento. ¿Listo? Entonces, es una función bastante complicadita, pero vamos a iterar sobre esa función panel.items. ¿Qué vamos a iterar? Vamos a iterar las llaves y vamos a iterar, por supuesto, los data frames. Entonces, coloquémoslo así. Entonces, iteramos así.
para las llaves y los data frames en el panel.items. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar los encabezados, ¿listo? Entonces, exactamente, entonces, coloquémoslo aquí, encabezados, ¿vale? Y vamos a ir agregando esa información ahí. Entonces, miren lo que hacemos. Encabezados, key. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ir agregando las llaves de los encabezados. Aquí va a ser esas llaves iguales, aquí va a ser igual esa llave de los encabezados. Va a ser igual a las columnas del data frame. ¿Listo? Observen, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que en mi variable encabezados, que es un diccionario, vamos a ir agregando una llave. ¿Cuál va a ser la llave? Las que están en el panel, ¿listo? Las que están en el panel. ¿Cuáles son las llaves que están en el panel? Las llaves que están en el panel son básicamente de F1, de F2, de F3. Entonces vamos a ir agregando esas mismas llaves en el panel, perdón, encabezados. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir colocándole los valores. ¿Cuáles van a ser los valores de esas llaves que van a ir al diccionario encabezados? Van a ir las columnas del data frame, ¿listo? Pero esas columnas no pueden ir ahí, pues simplemente estaríamos agregando pues como demasiada información. Entonces vamos a decirle que las convierta en listas. Entonces, listas, y vamos a agregarlo de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo ahí, estimados estudiantes? Estamos diciendo que vayan encabezados. Y entonces, en la variable o en la llave key, ¿cierto? En la llave de F1, por ejemplo, que sería la primera, de F1, le asigne cuáles valores. Le asigne los valores que corresponden a las columnas de su data frame. Y esas columnas que me las convierta primero, antes de agregarlas, que las convierta en una lista. De esa manera, entonces, encabezados que va a contener como llave de F1 y como valor ya no va a ser el data frame. Como valor va a ser una lista con los nombres de las columnas, ¿vale? ¿Hasta ahí claro, estimados estudiantes? ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Listo, perfecto. Sí, profe. Y entonces, ahora simplemente le digo que me retorne, por ejemplo, encabezado, ¿no? Que es justamente la variable que necesito, ¿vale? Entonces, aquí se me borró, ¿no? Creo que se me borró. ¿Qué pasó? No sé. Aquí. For encabezado, sí. Encabezados key, le habíamos dicho que retorne la lista, ¿cierto? La lista de, básicamente, las columnas del data frame, ¿listo? Ahí no sé por qué se me borró, la verdad, ¿no? Pero bueno, entonces quedaría así, ¿listo? Entonces, vamos a ver si todo está funcionando bien. Extraer encabezados, inicializamos la variable. Aquí nosotros hacemos un ciclo for y vamos entonces con key y con df en panel, ¿sí? Y lo que hacemos es agregar en encabezados la llave y los valores va a ser la lista de las columnas. Perfecto. Entonces, ahí debería estar funcionando bien, ¿vale? Ahora vamos a utilizar la función. Tenemos que utilizarla para ver que esté todo funcionando bien. Incluso miren que ahí ya Google lo está colocando. O sea, está increíble, la verdad. Encabezados. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a utilizar la función. Incluso vamos a colocarle encabezados. Puede ser rayita abajo, panel, para estar completamente seguros y cambiar la variable. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a extraer los encabezados, ¿listo? Entonces vamos a poner a funcionar esa variable que es, o mejor dicho, esa función que acabamos de crear. Entonces la función se llama así, extraer encabezados. ¿De quién? De la variable panel, que fue justamente la variable que creamos con los 3 data frames, ¿listo? Entonces, encabezados, extraer, encabezados de la variable panel, ¿vale? Entonces, aquí en esta variable encabezados panel, pues va a estar toda esta información aquí, ¿vale? Y ahora simplemente la vamos a imprimir con un ciclo for. Podemos hacer impresión for, entonces incluso la vamos a imprimir igual, incluso me lo está sugiriendo ahí por key, encabezados. Entonces vamos a imprimir esto, ¿listo? Entonces, ¿cómo lo imprimimos? Lo imprimimos de la siguiente manera. Entonces,
bueno, aquí encabezados me lo colocó, puede ser columnas mejor. Vamos a imprimir, son columnas, ¿no? En encabezados, panel, ¿cierto? En extraer. A ver, ¿cómo fue que? A ver, esto me sugiere muchas cosas y lo confunde a uno un poquito. Esto dice, vamos a extraer ahora, ¿cierto? Vamos a extraer y a imprimir. Entonces vamos a imprimir esto. For key y columna, ¿cierto? ¿Y esto dónde va a estar andando? Esto va a estar andando en encabezados panel, ¿listo? Va a estar andando en encabezados panel, que fue donde está toda la información ahora, ¿no? Encabezados panel, ¿listo? Que es donde está toda la información hasta este momento. Es que usted le sugiere cosas a uno y ya vi que le cambian a uno las variables y claro, ahí sí lo confunde a uno porque pone a pensar otra cosa a uno. ¿Listo? Entonces, y en los ítems, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a estar rotando, vamos a estar moviendo con este ciclo for y vamos a estarnos moviendo en las llaves y en las columnas de los encabezados panel.items, ¿vale? Recuerden que en este encabezado panels nuestra información son las llaves es de F1, de F2, de F3, pero en los valores de esas llaves están las listas de los encabezados. Por eso aquí le pusimos columnas y no como hace rato que le habíamos puesto DF, ¿no? Sino que le pusimos columnas. Entonces, que vaya y rotando por las llaves y por las columnas en esta lista y vamos imprimiendo esto. Entonces, vamos a imprimir. ¿Y qué es lo que vamos a imprimir? Coloquémosle aquí, por ejemplo, que imprima F y que imprima, por ejemplo, es que aquí está, encabezados del data frame. ¿Y cuál data frame? El data frame, el actual, el key. Entonces, listo. El data frame actual, que es el key. ¿Listo? Entonces, ahí me va a imprimir siempre, simplemente me va a imprimir el letrerito de encabezados de data frame key, que es la llave del data frame, y vamos a imprimir entonces las columnas, tal cual como lo dice aquí. ¿Vale? Y vamos a ver si todo esto está funcionando bien. Entonces, quedaría de esa forma, ¿no? Vamos a imprimir entonces este letrero que dice encabezados del data frame key, que va a ser de F1, de F2, de F3, y vamos a imprimir entonces las columnas que trae ese data frame. ¿Listo? Vamos a ir. No sé si estaba esto conectado, vamos a ver. Entonces, ¿qué haría? Ah, sí, ya, listo, ahí quedó. Entonces, miren, ¿qué fue lo que hicimos? En encabezados panel guardamos entonces en un diccionario los keys y los valores eran listas de las columnas y ahora ya las imprimimos. Y dijimos entonces que imprimiera el key, que es el nombre de F1, de F2, de F3 y que imprimiera las columnas. ¿Las columnas qué son? Son los valores que tenían esas llaves en el data frame que se llamaba encabezados panel. Y esos valores eran las listas de las columnas de los data frames. Entonces ya quedó ahí, ¿vale? De esa manera nosotros podemos imprimir esas listas de columnas. Obviamente que esto que hicimos aquí no es único, ¿cierto? Es decir, en programación siempre hay 1000 maneras de hacer las cosas. Y, por ejemplo, esto fue como lo hicimos aquí, pero si a alguien se le ocurre una manera diferente, puede hacerlo sin ningún problema. Nosotros lo revisamos, miremos que esté funcionando como debe funcionar y no hay ningún inconveniente, ¿vale? De esta manera, entonces, con este código que está aquí, nosotros vamos a imprimir básicamente las columnas que necesitamos imprimir en nuestro panel que habíamos formado ahí, ¿vale? Estimados estudiantes, ¿preguntas, dudas hasta ahí? ¿Está claro? Sí, sí, sí. Está claro, está claro. Listo. Recuerden, si tienen dudas, simplemente prendan el micrófono y pregunten, ¿vale? Que hay veces que a uno le queda complicadito mirar si tienen, pues, dudas con la manito alzada, porque no miro mucho Teams, pues, entonces, enciendan el micrófono y pregunten y ya, ¿vale? Aquí, por ejemplo,
el ejercicio F dice, programe una función, entonces tenemos que programar una función, ahí ya voy a colocar cómo imprimir esa función, programar esa función. Dice así, programe una función que imprima la cantidad de elementos que tienen las bases de datos en un panel y úsela en el panel del punto anterior. ¿Listo? Entonces vamos a crear una función que tome como entrada un panel y lo que diga o lo que haga es contar básicamente o mostrar básicamente cuántos elementos tiene ese panel, simplemente. Entonces, cuántos elementos tienen las bases de datos, ¿no? Entonces, ¿qué tamaños tienen las bases de datos? Entonces, le podemos colocar así. Definición de la función, le vamos a llamar, por ejemplo, imprimir tamaños y le colocamos panel, por ejemplo, imprimir tamaño del panel. ¿Listo? ¿Qué es lo que tiene que recibir esa función para poder trabajar? Pues tiene que recibir un panel para poder trabajar, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es básicamente ir por el panel en las bases de datos y contar cuántos elementos tiene en cada una de esas bases de datos y ya está. Entonces, coloquémoslo aquí. For, por ejemplo, y ya sabemos cómo iterar sobre una base de datos, con las llaves y con los data frames, ¿cierto? Entonces, hacemos un ciclo for sobre las llaves y los data frames. ¿Y en dónde vamos a hacer ese ciclo for? Pues en el panel, in panel.items. Como ya les dije, esa función items es una función bastante complicadita que me devuelve, como les decía, básicamente una lista con tuplas, con los elementos de las tuplas van a ser las llaves del data frame con los data frames. O sea, es bastante complicadita la función panel ahí. Pero entonces vamos nosotros a estar rotando sobre esa función, o mejor dicho, sobre ese panel.items, ¿vale? ¿Y qué es lo que necesitamos imprimir? Lo que necesitamos imprimir son los tamaños, ¿listo? Entonces son los tamaños. Entonces vamos a colocarle que imprima y vamos a imprimir ¿qué? Vamos a imprimir, bueno, puede ser con algún letrero como está aquí, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, el data frame. Pongámosle aquí el data frame, ¿cierto? Key, que es donde estamos rotando, que es donde estamos yendo con el ciclo for. Tiene, y aquí es donde vamos a colocar entonces cuántos elementos tiene, o cuántas filas, o cuántas columnas tiene, ¿vale? ¿Preguntas, dudas? ¿Alguien prendió el micrófono por ahí? ¿Preguntas, dudas? Bien, profe, bien. Listo. Bueno, entonces, Profe, elementos es lo mismo que las filas y las columnas, la cantidad de filas y columnas que usted tenga o solo las filas. ¿los elementos? Sí. Veamos que no te escucho bien. ¿Me preguntas qué? ¿Que si los elementos qué? Sí, profe, que si los elementos es igual a la cantidad de filas que usted tiene. Los elementos es en total, es decir, la cantidad de filas y la cantidad de columnas que tiene, ¿listo? Okay, la cantidad de filas sería el número de datos y la cantidad de columnas sería el número de variables en este caso, ¿no? Entonces, vamos a ir y vamos a imprimir y que diga un mensaje simplemente que diga el data frame key. Entonces, cuando comience a hacer el ciclo for, key va a estar rotando por data frame 1, es decir, DF1, DF2 y DF3, ¿vale? Entonces me va a mostrar un letrero para DF1, me va a mostrar un letrero para DF2 y me va a mostrar un letrero para DF3. Entonces tiene, y aquí vamos a colocar pues que calcule cuántas filas y cuántas columnas tiene. Entonces podemos hacerlo de la siguiente manera. Para que calcule cuántas filas tiene, pues yo le puedo decir que al data frame, justamente con la función shape, es la función que me ilustra el número de filas y de columnas que tiene. Usualmente, si uno la deja así tal cual está ahí, la función shape me va a mostrar dos datos. Me va a mostrar dos coordenadas, una para las filas y una para las columnas, ¿vale? Entonces, incluso, miren que podemos colocarle, por ejemplo, que me muestre la primera posición, por ejemplo. Si yo le coloco shape 0, así tal cual,
me va a mostrar la primera posición, la que corresponde a las filas. ¿Qué quiere decir? Que en este momento, si yo pongo a correr este código me va a imprimir es el número de filas únicamente porque estamos viendo en la primera posición de Shape, ¿vale? ¿Alguien tiene micrófono encendido, muchachos? Entonces, en ese instante me va a imprimir es el número de filas nada más. Y para imprimir, entonces pongámoslo aquí, tiene tantas filas, ¿listo? Y pongámosle ahora tantas columnas. Entonces, df.shape, que mire la forma, que mire el tamaño, ¿cierto? Que calcule el tamaño, pero que me muestre la posición 1. La posición 1 corresponde a las columnas. Entonces, aquí me va a estar guardando la información de las columnas, ¿vale? Entonces, eso es lo que va a hacer esta función. Una ¿Sí? pregunta. Ajá. ¿Me escuchas? Sí, sí. Es que quería saber la diferencia entre len y shape de NumPy. Bueno, no sé si es lo mismo porque cuando uno hacía como en un arreglo, como el len, Sí. era el que decía como el tamaño, ¿sí? No sé Exacto. si se puede por ambos lados o es diferente. Sí, no, sí, probablemente se puede por ambos lados, no hay ningún inconveniente. Lo que sucede es que la función shape calcula el tamaño del data frame y len usualmente se calcula o se utiliza mucho en matemáticas para calcular la longitud de los vectores. En algunas circunstancias van a coincidir porque justamente nosotros podemos tener supongamos, bases de datos de una sola columna. Entonces, en ese caso, un vector coincidiría con esa base de datos de una sola columna. Entonces, función len y función shape van a coincidir, ¿vale? Pero si tenemos bases de datos mucho más grandes, de más dimensiones, entonces la función shape te va a dar más información correspondiente al tamaño total, pero la función len solamente va a dar longitudes, ¿listo? Longitudes como tal. Entonces, en el caso particular, podemos utilizar la función shape y la función shape va a generar, como les decía, una coordenada donde el primer número está asociado a las filas y el segundo número está asociado a las columnas. Entonces, puede ser así. Y como les decía hace rato, que si esta es la única forma de hacer esta tarea, no. Seguramente, trabajándole un poquito más con la función len, pueden obtener la misma información, que no hay ningún problema, ¿vale? Puede ser que también lo pueden hacer por allá sin ningún inconveniente, no hay ningún problema. Si alguien lo hace con la función len, nosotros simplemente revisamos y si está cumpliendo con lo que tiene que hacer, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, quedaría así, ¿no? Entonces, bueno, entonces nosotros estamos diciendo que imprima el key, ¿cierto? Y que imprima ahora las filas y que imprima ahora las columnas, ¿cierto? Entonces, creo que no tiene nada que hacer más ahí. Columnas, punto, listo. Y simplemente, bueno, para que una línea, para que no imprima todo eso junto ahí, puede ser ahí, ¿listo? Y imprimamos esto a ver cómo queda. Entonces, esto se llama imprimir. Tamaños de panel y vamos a darle que de nuestro panel como tal, ¿vale? Si todo está bien, vamos a ver si todo está bien aquí, sí, parece que sí. Si todo está bien, entonces eso es lo que imprimirá, justamente son los tamaños de las filas y de las columnas. Vamos a ver. Sí, justamente está correcto, miren. Dice que en el data frame 1, en el DF1, tiene 2200 filas y tiene 13 variables. En el data frame 2 tiene 3000 filas y tiene 9 variables o 9 columnas. Y en el data frame 3 tiene 569 filas, 569 datos con 30 variables o columnas, ¿vale? Entonces, de esa manera lo podríamos hacer. De esa manera se podría colocar esto. ¿Listo? Recuerden que DF Shape lo que hace básicamente es contar cuántas filas y columnas tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, en DF1, si yo le coloco aquí df1.shape, ¿cierto? Observen que aquí
Aquí observe lo que les decía. Me entrega dos coordenadas. La primera coordenada corresponde a las filas y la segunda coordenada corresponde a las columnas. ¿Listo? Si nosotros lo hacemos por length, seguramente nos va a tocar indicarle de que se fije en la fila 1 y que contar, por ejemplo, cuántos elementos tiene la fila 1 y ahí contaríamos pues las columnas y así, ¿vale? Pero pues también se puede hacer por aquí más fácilmente, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería esa partecita. Luego dice, filtre el data frame 1 para obtener las muestras de la empresa tag, determine cuántos elementos tiene dicho filtro. Es decir, si nos observamos, si vamos y observamos el data frame 1, resulta que el data frame 1 fue un data frame que yo utilicé el periodo pasado, de hecho. En ese data frame 1, una de las variables es la variable empresa. Y en esa empresa, en esa variable empresa, están almacenados, pues básicamente, los nombres de las empresas de ambulancias de una cierta ciudad. Entonces, hay varias empresas ahí, si no estoy mal, creo que son 5 empresas las que tiene. TAC, TAC, TAD, TAB y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, lo que queremos averiguar es, de este data frame 1, vamos a filtrarlo y vamos a contar cuántas empresas, o mejor dicho, cuántas entradas de la empresa TAC tiene ahí. ¿Listo? ¿Cuántas entradas con la empresa TAC tiene ahí? Entonces, tenemos que simplemente filtrar la variable empresa con TAC. Entonces, quedamos por aquí, ¿no? Quedamos por aquí. ¿Listo? Entonces, vamos al data frame 1. Vamos a crear ese filtro, entonces. Entonces, podemos así, colocarle así filtro. Vamos a crear ese filtro. Y lo que vamos a hacer para filtrar, entonces, es, incluso hasta ahí está. Vamos a tomar el data frame 1, ¿cierto? Y vamos a filtrar, ¿qué cosa? Vamos a filtrar la variable empresa. Si no estoy mal, la variable empresa la estaban escribiendo con E mayúscula y así, ¿cierto? Entonces, vamos al data frame 1 y vamos a la variable empresa del data frame 1 y vamos a filtrar entonces esto con la empresa TAG, que es la que me solicitan ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto debería estarme generando un filtro ya de la variable empresa y debería estarme contando o debería estarme almacenando cuántas entradas de ese nombre tag existen ahí. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues simplemente imprimir esto, porque ya está filtrado. Entonces, vamos a imprimir esto. ¿Listo? Entonces, pongámosle aquí muestras, por ejemplo, minúscula puede ser, empresa. Y eso era el data frame 1, ¿no? Data frame 1, por ejemplo. Y vamos a colocarle aquí DF1 y el filtro que acabamos de aplicar, ¿no? Esto está mayúscula, esto era minúscula. DF1 en minúscula y el filtro que acabamos de aplicar, que bueno, aquí ya me lo está sugiriendo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos diciéndole simplemente que almacene ese filtro. Que miremos ese filtro. ¿Listo? Ese filtro que acabamos de hacer sobre el data frame 1. Y ahora simplemente tenemos que imprimirlo. Entonces, imprimir, ¿qué es lo que vamos a imprimir? Vamos a imprimir, puede ser un mensaje, como ya hemos venido haciendo. Puede ser el mensaje de el data frame 1, ¿cierto? O el data frame filtrado o el data frame 1 para la empresa TAG. Por ejemplo, puede ser, tiene... Y vamos entonces a colocarle cuántas tiene. ¿Listo? Entonces ya sabemos colocar cuántas entradas tiene. ¿Vale? ¿Qué necesitamos entonces? Pues necesitamos colocar este data frame que tenemos aquí. Y le vamos a decir que a ese data frame, pues le cuente simplemente cuántas filas tiene. Entonces, punto, ya sabemos cómo es, punto shape. Y que cuente cuántas filas tiene. Entonces, punto shape. En la posición 0, que es donde cuenta o donde almacena las filas. ¿Listo? Tiene este número de filas y ya, eso es simplemente, ¿vale? Eso es. Entonces, ahí para que salte otro renglón. Entonces, ¿qué haría así? Verifiquemos a ver. Hacemos el filtro. Vamos al data frame 1. En la variable empresa, estoy filtrando por la empresa TAG. ¿Listo?
¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Entonces, esto lo estoy guardando simplemente aquí. Esto lo estoy guardando, pues, que me guarden este data frame que se llama muestras empresa. Y ahora le estoy diciendo que vaya a ese data frame y que cuente shape las filas, que es el 0 y ya está. Entonces, ahí debería estar funcionando bien. El data frame 1 para la empresa TAC tiene 596 filas. O sea que, ¿qué quiere decir eso? Que de nuestro data frame 1, que de hecho, si no estoy mal, tenía 2200 filas, de esas 2200 filas o 2200 datos que tiene, 596 corresponden a la empresa TAC. ¿Listo? De hecho, si mal no recuerdo, en el trabajo que hice el periodo pasado, la empresa TAC era la que más veces aparecía en ese data frame, es decir, era básicamente la moda de las empresas, ¿listo? Era la que más entradas tenía ahí, con 596 en este caso. De esta manera, entonces, estaríamos obteniendo esa información, ¿vale? Y ahora, ¿dudas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Está claro? No, señor, hasta el Sí, momento señor. no. No. Bueno. ¿Sí? Sí, señor. Listo, perfecto. Y ahora dice, determine cuántos elementos nulos hay en cada una de las columnas del data frame 2. Entonces vamos al data frame 2, que de hecho, si mal la memoria no me falla, tenía 3000 filas. Entonces hay que ver cuántos elementos nulos hay en ese data frame 2, ¿vale? Para eso, nosotros utilizamos una función bastante utilizada, que es la función isNull. isNull, esta funcioncita, lo que va a hacer básicamente es crear otro data frame indicando cuáles entradas son nulas y cuáles entradas no son nulas. ¿Listo? Entonces vamos a crearlo. Sería entonces algo así, ¿vale? Por ejemplo, podemos crearle, por ejemplo, nulos del data frame 2. Vamos a contar los elementos nulos de ese data frame 2. Y lo que vamos a hacer es tomar el data frame 2 y vamos a crear entonces, o vamos a ver cuántos son nulos. ¿Listo? Si yo dejara ese código así tal cual está ahí, así tal cual está en ese momento, esa función isNull lo que va a hacer es crear, básicamente crear otro data frame del mismo tamaño del data frame 2, igual tamaño, 3000 filas por las columnas que tenga. Va a crear otro data frame con 3000 filas, que es lo que tiene el data frame 2, con el número de columnas que tiene el 2, de tamaño exactamente igual, pero cada una de las entradas será un verdadero o un falso. La función isNull lo que coloca es en cada una de las entradas verdadero o falso. Coloca verdadero si ahí tenemos, aquí no me acuerdo si creo que es un dato. Se me hace que es cuando es dato nulo, coloca verdadero, y cuando el dato no es nulo, coloca falso. ¿Listo? Ahora lo verificamos porque creo que incluso pide contarlos, entonces seguramente ahí lo podremos verificar. ¿Listo? Entonces, esa función isNull, repito, lo que me hace es crear otro data frame del mismo tamaño del data frame 2, pero simplemente lo que hace es colocarme entradas booleanas, básicamente, verdaderas o falsas. Me coloca un verdadero si hay un dato falso, si hay un dato nulo, y me coloca un falso si hay un dato que es no nulo. Eso lo verificamos ahorita cuando las contemos, ¿vale? Entonces, quedaría así. Pero no me interesa a mí por el momento crear ese data frame, pues, con toda esa información de verdaderos o falsos. Me interesa es contar las columnas, ¿listo? Y para eso me apoyo con la función sum. La función sum lo que va a hacer es contar. Entonces, en este caso le estoy diciendo, de todo este data frame de verdaderos y falsos, cuéntelos. ¿Cuántos verdaderos, cuántos falsos hay por cada columna? Eso es lo que hace la función sum. Contar cuántos verdaderos, cuántos falsos hay en cada columna. Entonces me va a decir, en la columna 1 hay tantos verdaderos, en la columna 2 hay tantos verdaderos, en la columna 3 hay tantos verdaderos, y así sucesivamente. ¿Listo? Y como repito, hasta el momento, si no estoy mal, si la memoria no me falla, el verdadero es cuando hay un dato que es nulo y el falso es cuando no es nulo. ¿Listo? Ahora lo verificamos.
Y entonces vamos a imprimir esto, Entonces, imprimamos esto. ¿Qué vamos a colocar aquí? Entonces puede ser, bueno, justamente lo que está diciendo aquí, cantidad, ¿cierto? De elementos nulos en cada columna del data frame 2, por ejemplo. Entonces, cantidad de elementos nulos en cada columna del data frame 2, ¿vale? Y le voy a decir que me imprima, pues, justamente eso, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que imprimir? Tiene que imprimir Nulos eso, los en el nulos. piso de F2. ¿Cómo, perdón? La variable en Nulo, nulos ¿cierto? en piso. Exactamente. Sí, señor. De F2, ¿cierto? Exactamente eso, que imprima esos elementos nulos. ¿Listo? Incluso más aún, si uno quiere colocar más legible esta información, si uno quiere colocar pues más amigable esta información, le puede colocar que esto lo pase a cadena, tu string, por ejemplo, y le coloco que sea en el índice, y aquí es donde index. Y aquí es donde puedo tener la duda, si es falso o verdadero. ¿Listo? Vamos a colocarle false. Y ahora verificamos a ver, ¿vale? Entonces, espérenme, eso, ya tienen los dos. Verifiquemos a ver que esté bien. Entonces, imprimamos la variable nulos guión bajo de F2, ¿cierto? Eso. Y eso nos debería dar la información. Y esta otra, digamos, esta otra función que le pusimos aquí simplemente es para hacer más amigable la vista. Le estamos diciendo que pase a cadena, que pase pues a escritura normalita para hacerlo más amigable y que me coloque en el índice cuando sea falso. ¿Listo? Esto es lo que vamos a ver. Entonces, en este caso, vamos a ver qué pasó aquí. Cantidad de elementos nulos por columnas. A ver, del data frame 2. Listo. Vamos a ver, ¿es falso o es verdadero? Entonces, nulos, data frame 2, ¿cierto? Y le decimos que nos pase string, listo, y el índice falso, ¿vale? Vamos a colocarle índice verdadero, a ver cuánto nos da, para estar totalmente seguros. Ok, listo. Ahí está entonces, eso. Entonces quedaría así, ¿no? Ahí ya mostró bien la información. Entonces quedaría así. La cantidad de elementos nulos en cada columna del data frame 2 es, en la variable longitud, 0, en la variable latitud 5 y bueno, así sucesivamente, ¿no? Así sucesivamente. Entonces, quedaría ahí. Vamos a quitarle esto y vamos a observar cómo saldría, tal muy cual. bien el resultado. Pensé que iba a entregar era que tantas de las columnas estaban nulas. Ahí no entendí bien el resultado que entregó. Exacto. Está entregando el número de elementos nulos en cada una de las columnas del data frame. ¿Qué quiere decir eso? Que en la variable longitud nosotros tenemos 0 elementos nulos, ¿cierto? En otras palabras, que esa variable longitud está completa, todos los datos están ahí. En la variable latitud tenemos 5 elementos nulos, es decir, tenemos 5 datos faltantes. En la variable housing median age tenemos un elemento nulo. ¿Listo? En la variable total rooms tenemos un elemento nulo también. En general, este data frame 2, como ustedes pueden observar, en cada una de sus columnas, de hecho tiene 2, 4, 6, 8, 9 variables. En cada una de sus variables realmente tiene pocos elementos nulos. Entonces, es un buen data frame. ¿Listo? Es un buen data frame, está bastante completo. Entonces, ahí nos va indicando cada uno de los elementos nulos. Recuerden, isNull, la función isNull, lo que hace es crear otro data frame, básicamente, de valores booleanos, donde especifica verdadero o falso para cada uno de esos valores. Si entrega un true, entonces significa que ahí tenemos un valor nulo. Si entrega un false, significa que ahí tenemos un valor que no es nulo. Y con sum, esta función sum lo que hace es sumar por columnas, sumar básicamente las columnas. Y le estamos diciendo simplemente que imprima esos resultados. Y entonces en este caso particular nos brinda esta información, ¿vale? ¿Está más claro hasta ahí?
Sí, Sí, profe. señor, muchas gracias. Sí, señor. Listo. Entonces, bueno, Profe, sino que ya de aquí para allá, en el tercer ejercicio, yo tuve problemas con el tema de graficar, ok, ajá, ¿por qué? porque a la hora pide instalar, venga, una librería y Matplotlib, y ajá. yo la instalé y en teoría la tengo instalada, pero a mí no me funciona. Tengo problemas de aquí para allá en el punto 3. Pero dame un segundito. Entonces, creo que el problema es de instalación. No es de problema de código que no lo has podido hacer. No, señor, el problema que tengo sí es de instalación, sí, señor. Ah, ok. No, entonces ese problemita de instalación se puede, o lo podemos revisar, digamos, en sesión privada. Miramos en Teams y miramos qué pasó y qué dificultad tienes ahí o por qué no te está instalando bien la librería. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a concentrarnos en el código porque seguramente pues hay algunos que han ido trabajando, seguramente hay algunos que no han ido trabajando, pero la parte de instalación sí la miramos en privado, podemos incluso compartir pantalla luego, miramos a ver qué pasó, si no está bien instalada, si hay que reinstalarla, bueno, qué pasó ahí, ¿listo? Me imagino que está trabajando en Anaconda. Sí, señor. Ok, entonces sí, el problema puede ser entonces de instalación ahí, ¿vale? Pero bueno, sí, puede ser de instalación ahí. Ah, no, profe, ya Tú, pude. ya, Ya pude, qué pena. ¿qué era? ¿Y qué era? No, pues lo que hice fue seguir reinstalando el paquete. Ah, ok. Lo reinstalé 2 veces más y acabé Bueno, sí de era leer el instalación código entonces. y funcionó bien. Listo, sí era instalación entonces. Listo. Entonces, bueno, como el compañero decía, justamente para esta parte de gráficos, una de las librerías más utilizadas, no la única librería, por supuesto, pero una de las librerías más utilizadas, pues es Matplotlib. ¿Listo? Yo ya la tenía cargada desde acá arriba. Miren, aquí está cómo cargar esa librería para gráficos computacionales, gráficos matemáticos, gráficos estadísticos, bueno, una cantidad importantísima, grandísima de tipos de gráficos que podemos hacer con esa librería. ¿Listo? No es la única librería, hay muchas librerías para graficar, pero sí es una de las mejores y más utilizadas. Y también, pues obviamente, es muy utilizada porque es no solamente muy accesible, sino que también es muy dinámica. Se pueden añadir una cantidad de propiedades y de cosas, mejor dicho, infinitas. Uno no termina de conocer esa librería, ¿vale? Entonces, claro, para hacer el ejercicio 3, Una pregunta, cada vez que uno tiene pues como un archivo de IPNB, hay que importar las, por ejemplo, si yo trabajo un archivo, por ejemplo, de la tarea 1 y ya yo importé esas librerías y luego abro otro archivo de la tarea 2, hay que volver a importar todas las librerías nuevamente. sí, si son archivos independientes, sí. Lo que no es necesario es a cada rato importar la librería dentro del mismo archivo, que es, digamos, un error que yo he visto en algunos estudiantes. Si los archivos son independientes, sí, en cada archivo hay que importar las librerías que vas a trabajar con ese archivo. Si vas a trabajar NumPy, si vas a trabajar Pandas, si vas a trabajar Matplotlib, las importas para ese archivo y eso ya queda para ese archivo. Y si manejas otro archivo, pues entonces seguramente tendrás que volver a cargar las librerías que corresponden o que vas a utilizar para ese archivo, que pueden ser las mismas, NumPy, Pandas, Matplotlib, pero hay que volverla a cargar. Pero, por ejemplo, un error bastante común en los estudiantes es que en el mismo archivo importan la librería varias veces y eso no es necesario. Si estamos en este mismo archivo y ya tenemos cargada aquí la librería Matplotlib o la librería NumPy o la librería Pandas, ya no es necesario volverla a cargar por acá abajo en otra celda de código, ¿no? Ya no es necesario, simplemente con la primera vez ya es suficiente, ¿vale? Pero sucede mucho, créeme que uno revisa los trabajos y sucede mucho que comienzan a cargarlos en diferentes partes y bueno, no es necesario, solamente al inicio puede ser y ya está. Incluso yo siempre dejo justamente eso, siempre dejo cuando inicio pues digamos un documento de estos, dejo una celda de código aquí para ir cargando todas las librerías que voy necesitando. Entonces, no es que yo venga y ya sepa, bueno, voy a utilizar NumPy, Pandas, Matplotlib, entonces las cargo de una vez desde el inicio, ¿no? Puedo cargar, por ejemplo, NumPy y seguir avanzando en el ejercicio y luego darme cuenta de que, bueno, también necesito Pandas, entonces agrego Pandas después y luego avanzando más me doy cuenta de que necesito Matplotlib, entonces me devuelvo y la agrego otra vez
y no pasa nada. ¿Listo? Se puede hacer perfectamente así. ¿Vale? Listo, profe, gracias. Listo. Entonces, este tercer ejercicio es acerca, lo que ya les decía, ¿no? De algunos gráficos, cómo graficar, cómo visualizar algunas cosas. Va a ser muy importante, este ejercicio va a ser muy importante para el componente práctico, que será la unidad 3. En la unidad 3, nosotros vamos a tener que hacer un análisis exploratorio de datos, de una base de datos que ustedes van a escoger, y pues hay que hacerle gráficos ahí para poder entender bien cómo se están comportando los datos. Entonces, es importante irnos adaptando un poco a esta librería y irnos familiarizando también un poquito con esa librería y bueno, viendo qué propiedades tiene, qué parámetros se le pueden ingresar. Seguramente el profe Miguel siempre hace mucho énfasis en que ingresemos a la documentación de las librerías, que busquemos en Google siempre la documentación de las librerías. Por ejemplo, en este caso, Matplotlib, ¿cierto? Y puede ser así, por ejemplo. Y entonces ahí ingresamos a la documentación de la librería. Vemos ejemplos, vemos pues todo lo que tiene esta comunidad para decirnos. Y por supuesto que todos los tipos de gráfica y de parámetros que se pueden ingresar, ¿vale? Entonces es muy importante que siempre estemos pendientes de la documentación y muchas veces también porque esta documentación se va actualizando, las librerías se van actualizando, ¿no? Muchas librerías que manejamos hoy, en unos 6 meses puede ser que las descontinúen, por ejemplo. Muchas de las librerías que manejamos hoy, o queremos manejar hoy, en un poquito tiempo, 1 o 2 años, puede ser que ya no funcionen. Justamente como la función panel, lo que les comentaba. Hasta hace un par de añitos existía la función que me creaba el panel. Yo simplemente le daba los 3 data frames, los 4 data frames, los data frames que sea, y la función me generaba el panel tal cual, de una sin ningún problema. Y pues en este caso, esa función la descontinuaron. Y bueno, ya ven que lo tuvimos que hacer de manera manual, ¿no? Entonces, eso pues, listo. Entonces siempre estar leyendo la librería, viendo pues la documentación, ¿no? Y estar pendiente por si ha sufrido cambios en la documentación, ¿vale? Bueno, vamos a hacer el gráfico 1. Dice lo siguiente. En una misma imagen o visualización, en el plano de coordenadas, representen los siguientes objetos. Primero, crear los puntos, mostrar los puntos de dispersión del emparejamiento de las siguientes listas. Entonces nos da una lista en X, una lista en Y. Segundo, mostrar la función lineal f de x igual a 17x menos 210.333 en el dominio de 13 a 18. Ah, bueno, es muy importante que nos están dando hasta el dominio. Tercero, mostrar la función exponencial g de x igual a 0.1452 exponencial de 0.369x en el dominio de 13 a 18, una función logarítmica. Y dice así, los objetos deben estar mostrados, deben tener colores diferentes. Ok. La línea de la función logarítmica debe ser punteada. Vamos a ver, listo. En los ejes deben visualizarse los números. Asigne un nombre label, una etiqueta, a cada objeto e imprima la leyenda que los identifique en la gráfica. Asigne nombres a los ejes de la gráfica. Asigne un título a la gráfica. Tenga en cuenta que los nombres que decida utilizar le serán de ayuda para presentar las conclusiones que usted tenga del ejercicio. Ok, entonces necesitamos crear o necesitamos hacer esas gráficas que están ahí, ¿vale? Y lo demás simplemente son, digamos, entre comillas, adornos que nos van a ayudar a una correcta visualización de lo que queremos hacer. Entonces, primero vamos a crear las listas para estos numeritos que tenemos aquí. Entonces, tenemos aquí nosotros nuestra celda de código. Entonces, coloquemos estos numeritos. Voy a ver si me los copia directamente para no tener que volverlos a copiar. Ah, listo, perfecto. Entonces, coloquémosle así. X, bueno, llamémosle X puntos, por ejemplo, porque aquí vamos a sacar entonces nosotros, listo,
X puntos, ¿vale? Y los Y, lo mismo, Y puntos, puede ser. Entonces, de aquí vamos a sacar nosotros nuestros dos listados. Verifiquemos 13, 14, 15, 16, 17, 18, ajá, y el otro es de 16, 24, 45, 57, 71, 102, si están completos. Listo, perfecto. Entonces, ya tenemos los puntos para hacer la primera parte, que es el diagrama de dispersión, ¿vale? Ahora necesitamos agregar las tres funciones, la función lineal, la exponencial y la logarítmica. Cada una de esas funciones la agregamos justamente con eso, con una función. Podemos crear tres funcioncitas para crear esas tres funciones. Entonces quedaría así. Por ejemplo, la primera función, pongámosle de nombre f de x, ¿vale? Entonces, eso va a ser una función matemática que va a recibir un parámetro x, puede ser un número, puede ser una lista. ¿Y qué es lo que va a hacer esa función? Va a retornar la función lineal que nos están dando, que era esta, 17x menos, ¿cierto? 210.3333. ¿Listo? Vamos a ver. 17x menos 210.3333. ¿Listo? Ahí está. Ya creamos la primera función. No olvidarnos, de pronto es un error común también que comete uno como estudiante, no olvidarnos que en Python necesitamos colocar el por, ¿no? Si le colocamos 17x menos 210 puntos, así como está aquí en este momento, no la va a entender y va a generar un error ahí. No sabe que Python en este momento, el notebook no tiene guardado, no sabe que es 17x. ¿Listo? Tenemos que colocarle 17 por x. De esa manera ya va a entender que va a ser lo que le entre en el parámetro x multiplicado por 17 y le va a restar 210.333333. ¿Listo? Ahí creamos la función lineal. Vamos a crear ahora la función exponencial. Entonces, definición. ¿El dominio? ¿O eso es ¿Cómo, perdón? Lo podemos definir después. Lo podemos definir después. Hasta el momento no le hemos dicho qué es x. Hasta el momento no le hemos indicado qué es x. La función, aquí, ella dice, yo recibo algo que se va a llamar x, pero ese algo no sabe hasta el momento qué es. Puede ser un número, puede ser una lista, no sabe al momento qué es. Puede ser una matriz, puede ser, bueno, diferentes cosas que va a hacer, que puede ser. ¿Listo? Ella, la función, lo único que sabe en este momento es que lo que reciba de parámetro x tiene que multiplicarlo por 17 y tiene que restarle 210. Más adelantico, puede ser, más adelantico cuando definamos las tres funciones, ahí podemos dar el x, podemos indicar que x va a ser, y entonces ahí sí le colocamos el dominio desde 13 a 18, creo que era, ¿no? Desde 13 a 18, entonces ahí sí le podemos colocar el dominio, le debemos decir x va a estar entre 13 y 18 y tal cosa, entonces ahí le podemos agregar ya el dominio. Hasta el momento la función no sabe de qué se trata x, ¿listo? La función g podría ser la función exponencial, entonces la función exponencial es así, ¿no? Era 0. algo, ¿no? 0.1452, 0.1452, y lo voy a multiplicar por la exponencial elevado, ¿cierto? Exponencial elevado a la 0.369 por x, ¿listo? Entonces, ahí es donde ya necesito mi librería NumPy, porque NumPy se encarga de toda la parte matemática. La exponencial es una función matemática y entonces ya debo apoyarme en esa librería. NumPy, como ustedes vieron al inicio, yo la cargué bajo el nombre de NP, ¿no? NumPy, NP. Entonces, eso del nombre, no sé si saben, pero eso del nombre simplemente es una etiqueta. Uno le puede colocar aquí cualquier cosa, ¿no? Pepito Pérez, y abajo simplemente tiene que decirle Pepito Pérez exponencial y ya. NumPy, lo usual es que uno le coloque NP, lo normal es NP. Lo mismo Pandas, Pandas es PD y Matplotlib es PLT, digamos como usual, pero no es necesario que sea eso. ¿Listo? ¿Alguien tiene el micrófono prendido, estimados estudiantes? Entonces quedaría así. Voy a colocar la exponencial. NP de NumPy, punto, exponencial, ¿listo? Y le coloco la exponencial de ¿quién? De 0.369, creo que era, ¿no? 369 por x, vamos a averiguar, vamos a ver. 0.369 por x, listo, 0.369 por x, ahí está, ¿listo?
Con eso queda definida mi función g exponencial. Y ahora vamos a colocar la del logaritmo. Entonces, incluso ya me estará sugiriendo aquí, imagínense. La función h va a ser la función logaritmo. Entonces, estimados estudiantes, tienen alguien el micrófono prendido por ahí para que pongan atención. Listo. Y la función exponencial era 259.49, lo vamos a multiplicar por la función logaritmo, ¿cierto? Incluso aquí me está sugiriendo la función logaritmo, la función log, y en este caso va a ser la función logaritmo de x, la función logaritmo de x, ¿listo? Menos 656.46, ¿listo? Vamos a verificar. 259.49 NP, logaritmo de x, menos 656.46. Listo, ahí está. Está bien. ¿Vale? De esta manera he creado mis tres funciones tal cual. Entonces, ya está. Eso es lo que van a ser las funciones que hemos dado ahí. Ahora, ¿qué vamos a crear? Vamos a crear el vector X. Entonces, ahora sí vamos a colocar el dominio como tal. Entonces, coloquémoslo así, xline, por ejemplo, que sea una línea. Y miren cómo vamos a agregar el dominio. Entonces, vamos a agregarlo de la siguiente manera. Vamos a apoyarnos en la función, bueno, en la librería NumPy. Puede ser, bueno, esta la está colocando incluso. Punto, linspace. ¿Listo? Y aquí le colocamos el dominio de 13 a 18 y 100, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Utilizamos una nueva función que de pronto no la conocían, que es esta función linspace. Esa función es una función de NumPy, por eso lleva aquí np.linspace. ¿Qué es lo que hace esa función? Toma un número de inicio, un número final, en este caso de 13 a 18, que es el dominio que me estaban dando para las funciones, de 13 a 18, y se agrega otro parámetro, que en este caso le puse 100, ¿listo? Ese parámetro 100, ¿qué es? Pues lo que le estamos diciendo es que al intervalo de números de 13 a 18, me lo divida en 100 partecitas, que me lo divida en 100 partecitas. Y entonces ese vector xline va a ser toda una lista de números desde el 13 al 18, pero en 100 partecitas ahí. O sea que va a ser como 13, 13.1, 13.2, 13.3 y así sucesivamente, 100 partecitas hasta el 18. ¿Listo? Entonces, esa función linspace me crea eso. Y ya le estoy agregando el dominio ahí, ¿vale? Con esta función o con esta, con esta función linspace, pues ya estoy creándole el dominio, ya estoy agregando la información del dominio. Ahora, ¿qué necesitamos para graficar la función? Necesitamos entonces los valores en el eje Y. Ya tenemos la función aquí. Ahora pues necesitamos guardar o necesitamos averiguar los valores en el eje Y. Entonces lo podemos hacer muy fácil. Los podemos incluso guardar aquí facilito. Por ejemplo, en el eje Y de la función f, ¿qué es lo que voy a guardar? Pues voy a guardar, bueno, aquí justamente me dice, voy a guardar la función f evaluada justamente en ese vectorcito xline que acabamos de crear. ¿Listo? Como xline es toda una lista de números desde el 13 al 18, entonces el y sub f, que está aquí, va a ser una lista, pero de los valores que toma esa función lineal, evaluándola en esos números desde el 13 al 18 que contiene xline. Lo mismo para la función y sub g, y va a ser g evaluado en xline. Entonces, simplemente le estamos diciendo lo mismo. Guárdeme en una lista los valores en el eje y de la función g y de la función h también. Entonces, f de xline. ¿Listo? Eso es. Ya tenemos ahora los valorcitos en x, están aquí en la variable xline, y los valorcitos en y están aquí en y sub f, y sub g y y sub h.
Ya tenemos entonces toda la información para crear nuestro gráfico. Ya tenemos entonces todo lo que necesitamos. Tenemos la lista de números X point y Y points para crear el diagrama de dispersión. Tenemos los valores de la función f, tenemos los valores de la función g y los valores de la función h. Ya les dimos el dominio desde 13 a 18. Calculamos los valores en y de las funciones f, g y h. Y ahora sí, lo único que queda es crear la gráfica. Entonces vamos a crear la gráfica, ¿listo? Quedaría entonces así. Nosotros siempre empezamos la gráfica, bueno, ahí ya está. Entonces voy a darle esta tab para que quede de una vez. Profe, la última variable es b de h igual a h de x line. Ah, aquí, h está, ¿cierto? Sí, señor. Exacto, F, G y H, exactamente, ¿listo? Entonces, vamos a crear la gráfica. La gráfica la comenzamos así, plt.figure, y le damos un tamaño que puede ser justamente el que me recomendó Google ahí, 10,6. Igual el tamaño se puede cambiar, reducir, ampliar, lo que ustedes quieran, pero 10,6 es como un tamaño estándar, ahí es como lo más utilizado, ¿listo? Creemos el diagrama, el primero, el primero era el de dispersión, ¿no? Entonces, el diagrama de dispersión, PLT, punto, y el diagrama de dispersión es scatter. Ahí está, scatter, ¿listo? Incluso le podemos colocar entonces que sean los X points con los Y points, ¿listo? ¿De acuerdo? Entonces, eso debería crearme mi diagrama de dispersión para esos puntos que están ahí, ¿vale? Si, bueno, si yo agregara pues que terminara el diagrama en ese momento, solamente crearía el diagrama de dispersión, ¿no? Entonces, eso me crearía el diagrama de dispersión. Incluso uno le puede agregar muchísimos parámetros a esto, ¿no? Miren todos los parámetros que se le pueden agregar a este tipo de gráficas, ¿vale? Entonces, la documentación o los parámetros que se le pueden agregar a este tipo de gráficas es muy grande y por eso es que, digamos, es tan flexible esta librería Matplotlib y por eso es que es tan utilizada también porque permite personalizar y configurar de muchísimas maneras, ¿vale? Miren, por ejemplo, aquí me está diciendo, coloque el label. El label va a ser igual, pues, a lo que ya sabemos, ¿no? Diagrama de dispersión, por ejemplo, o puntos de dispersión o diagrama de dispersión. De dispersión, ¿cierto? Aquí cierro paréntesis, listo. Podemos colocarle también colores, podemos colocarle lo que ustedes quieran. Por ejemplo, color, y le podemos agregar, ve, lo puse acá, bueno, color, y le podemos agregar color rojo, por ejemplo, lo que ustedes quieran, ¿listo? Entonces, ahí va a crear nuestro diagrama de dispersión, le va a colocar un label que se llama diagrama de dispersión, y bueno, los puntos van a aparecer en color rojo, ¿listo? Eso crearía la primera parte del diagrama de dispersión. ¿Cómo hacemos la gráfica de la función lineal? Con plt.plot y vamos a graficar esa función lineal que incluso hasta ahí me la está diciendo, miren. Bueno, hasta ahí ya me la sugirió. plt.plot va a graficarme la función lineal, ¿listo? ¿Cuál va a ser el dominio de la función lineal? Los X-line, es decir, los números entre 13 y 18 con 100 numeritos ahí, es decir, partidas, una partición de 100 numeritos ahí. ¿Cuáles van a ser los valores en el eje Y? Los que calculamos, los valores de la función f de X-line. Hubiésemos podido colocar f de X-line también aquí, que no hay ningún problema. Color, bueno, aquí le puso color azul, está bien, no hay ningún problema, color azul. Y label, función lineal, o le hemos puesto, o podido colocar f de x igual a 17x, bueno, lo que sea, ¿no? F de x, por ejemplo, igual a 17x menos, ¿qué es que era? Menos 210.3333. Listo, ese puede ser. Y la función g también lo mismo, función g, dominio xline, en el valor en el eje y, yg, color verde, y label puede ser función exponencial, ¿cierto? O g de x igual a lo que era la función exponencial, que si mal no estoy era 0. Bueno, ahí está, 1452 por exponencial
de 0.369 de X, ¿no? Entonces, función exponencial, ahí, ¿listo? Y lo mismo, puede ser entonces de una vez la otra. Incluso ahí está, de una vez. Ahí está, ya me sacó de una vez. No tuve que hacer nada. Xline, Y sub H, ahí está la función H, color naranja, y aquí ya le dio el estilo, ¿no? Incluso ahí ya le puso la funcioncita o el parámetro para el estilo mejor. En este caso, el estilo que me sugerían o el estilo que solicitaban en la guía de actividades es un estilo de línea punteada, creo, ¿no? A ver, ¿dónde estaba? Debe ser punteada, sí, la línea debe ser punteada. Entonces ya la sugirió aquí de una vez. ¿Listo? Y aquí ya está, pues, toda esta información, ¿vale? Ya, eso es, no hay que hacer mucho más. Eso ya generaría las gráficas que estamos buscando. ¿Listo? ¿Qué necesitamos colocar ahora? Cumplir con las demás condiciones. Por ejemplo, en los ejes de visualizarse los números, por ejemplo, dice ahí, ¿no? Asigne un nombre, un label a cada objeto, imprima la leyenda que identifique su gráfica. Esto ya lo acabamos de hacer con el label de aquí, ¿no? Con este label ya lo acabamos de hacer. ¿Listo? Asigne nombres a los ejes de la gráfica. Ah, vamos a hacer eso. Vamos a asignar nombres a los ejes de la gráfica. Entonces, sería así. Ejes, eje X. Entonces, PLT de Matplotlib. Y vamos a agregar para el eje X, ¿no? X label sería para agregarle la función para agregar el label en el eje X. Y entonces nos quedaría de la siguiente manera. Pues, ¿qué le vamos a agregar? X. Ese es el eje X. Entonces, X. Y incluso le podemos hasta agregar hasta un tamaño de fuente. Incluso se le puede colocar hasta un tamaño de fuente. Por ejemplo, en este caso le podemos colocar 2 si quieren. Y plt.ylabel para el eje Y. ¿Cómo se va a llamar ese eje? Pues eje Y. Y podemos colocarle hasta un tamaño de letra igual 12 también, ¿vale? Eso nos daría entonces los labels a los ejes. ¿Listo? Creo que también se pedía un título para la gráfica, ¿no? A ver. Asigne un título a la gráfica, exacto. Entonces vamos a asignar el título a la gráfica. Entonces, plt.title. Y aquí podemos asignar el título que queramos. Entonces, coloquemos el título que queramos. Podemos colocar aquí comparación de funciones, puede ser. No sé, algo así. ¿Listo? ¿Vale? Y bueno, ya lo único que faltaría sería entonces mostrar la leyenda, bueno, la leyenda, aquí está. Y mostrar los números en los ejes, también decía, ¿no? Creo que decía los números en los ejes. Con colores deben visualizarse los números, es decir, debe visualizarse la grilla de los ejes. Entonces, quería así, sería plt. Y la grilla de los ejes grid, tal cual. ¿Listo? Y en este caso le decimos que listo, que la coloque ahí, ¿vale? Aquí está mal escrito, es grilla. ¿Listo? Y creo que nada más funciona. Bueno, y para que ilustre esto, para que muestre esto, plt.show. Como ya les dije, estimados estudiantes, la cantidad de parámetros, la cantidad de personalizaciones que se le puede colocar es prácticamente infinita, ¿vale? Si todo está bien, esta debería ser la gráfica que nos piden en el ejercicio 1. Bueno, están los puntos, están las funciones, parece que están bien. Los valores en el eje Y. Aquí está el diagrama, diagrama de dispersión, función lineal, función exponencial, función logarítmica. Aquí se muestran los labels o las etiquetas de los ejes, está bien. El título de la gráfica, que muestran las etiquetas y la grilla. Bueno, creo que nada más falta. Vamos a ver. Si todo está bien, ahí está, miren, listo. Entonces, ahí quedó. Esta entonces sería la gráfica que nos están solicitando ahí, ¿vale? Entonces, miren esa gráfica de ahí. Los puntos rojitos corresponden al diagrama de dispersión. La función lineal está en color azul, la función exponencial en color verde y la función logarítmica punteada en color naranja. ¿Listo? Como ustedes ven o como ustedes saben, muchas veces nosotros estamos trabajando básicamente
haciendo regresiones. Entonces, nosotros tenemos un diagrama de dispersión de una cantidad importante de datos. Aquí eran muy poquitos datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. 6 datos nada más. Eran muy poquitos datos. Pero muchas veces nosotros estamos en una cantidad, un diagrama de dispersión de una cantidad importante de datos y queremos hacer el diagrama de dispersión. Bueno, lo hacemos y tal cosa. Y queremos aplicar una regresión, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede, estimados estudiantes? Que la más conocida es la regresión lineal. Si ustedes observan, esta gráfica no está hecha al azar, no es que alguien dijo, voy a colocar estos números tan raros y ya me da pues esa gráfica y ya la visualizo así y ya no. Esta gráfica fue muy bien pensada, ¿listo? ¿Por qué? Porque para este diagrama de dispersión, que son los puntos rojitos, la recta que está en color azul es la regresión lineal, ¿listo? Es la recta de regresión, ¿listo? La recta de regresión. ¿Qué significa eso? Pues que básicamente esa recta es la recta que mejor ajusta a los datos que tenemos nosotros en este caso, ¿vale? Pero la recta de regresión no es la única manera de hacer regresiones. Existen muchísimos tipos de regresiones diferentes. En este caso, la función exponencial calculada, la función exponencial que se da ahí, tampoco es al azar. La función exponencial que se da ahí es la regresión exponencial, justamente. Y la función logarítmica que se da ahí tampoco es que sea al azar. Es la regresión logarítmica de esa. Por eso es que esas tres funciones que nos dan ahí, la función lineal, la función exponencial, la función logarítmica que nos dan ahí, ajustan también a los datos que nos están dando, porque son regresiones las tres. ¿Listo? Entonces, para que nos quitemos de la mente eso de que siempre tiene que ser regresión lineal y que siempre tenemos que trabajar con regresión lineal, no. Puede ser que los datos no se ajusten a una regresión lineal, puede ser que los datos se ajusten mejor a una regresión exponencial, una regresión logarítmica, una regresión polinomial, bueno, ¿listo? Entonces, diferentes tipos de regresiones hay. En este caso sería importante que ustedes, al menos al ojo, al menos, digamos, aproximadamente, visualicen y vean cuál de las tres curvas que están ahí es la que mejor aproxima a los datos que se están dando, ¿vale? Puede ser que sea la lineal, sí, puede ser que sea la lineal, pero en otros casos puede ser que sea la exponencial o puede ser que sea la logarítmica, ¿listo? No sé, estimados estudiantes, ustedes ahí, al menos al ojo, ¿cuál de las tres gráficas creen que se aproxima más o se aproxima mejor a los datos que nos están dando ahí en color rojito de diagrama de dispersión? ¿Cuál creen ustedes? La exponencial. Lineal. Sí, ahí es difícil, ¿no? Yo también me voy mucho por la exponencial, pero bueno, tocaría hacer los cálculos para ver cuál se ajusta mejor, ¿listo? Yo también me iría por la exponencial, pero bueno, tocaría mirar, aunque la lineal tampoco es que esté mal, ¿no? De hecho, también aproxima bastante bien. Bueno, ahí tocaría mirar, ¿vale? Entonces eso, simplemente pues mostrarles que estos ejercicios no están puestos al azar, no es que a alguien se le ocurrieron esos decimales, esos números tan raros ahí, sino que justamente pues son con un motivo para que caigamos en cuenta eso, ¿listo? Y claro, uno en estos ejercicios, de hecho en este curso, uno siempre debe tratar de sacar conclusiones de todo lo que vaya haciendo. Es importante que todo gráfico que hagamos, todo gráfico que hagamos, todo cálculo que hagamos, lo analicemos y saquemos conclusiones. De hecho, muchas veces se solicita que aquí, después de un gráfico, se genere una pequeña celda Markdown y se coloque algunas conclusiones de ese gráfico que acaban de ver ahí. Entonces, ahí pueden concluir. En este gráfico yo puedo observar o yo puedo concluir que la curva que se ajusta mejor a los datos del diagrama de dispersión es la curva logarítmica, por ejemplo. Entonces, es justamente, digamos, en ese espacio que colocamos ahí, ¿vale? Entonces, muchas veces se solicita eso, sobre todo
en las tareas 2 y 3 estamos como muy pendientes de eso, de que concluyan, de que cada cosita, cada diagrama que hagan, cada histograma, cada diagrama de líneas que se haga, todo lleve sus conclusiones y todo vea pues qué es lo que pueden sacar de ahí, porque justamente esa es nuestra profesión, o mejor dicho, eso es para lo que están ustedes estudiando. La tarea de ustedes es sacar conclusiones de los datos, o una de las tareas de ustedes es sacar conclusiones de los datos. Entonces es importante que nos vayamos enseñando a ver qué podemos observar de estos diagramas, qué podemos observar de un diagrama de caja de violín, qué podemos observar de un histograma, qué podemos observar, bueno, de todos los diferentes tipos de diagramas que tenemos, qué podemos observar y qué podemos concluir, ¿vale? Entonces, no se les haga raro que en el foro o yo les coloque, o Miguel o Isaac les coloquen, vea, no ha concluido nada con respecto a este gráfico, bueno, y de este gráfico, ¿qué puede concluir? ¿Qué puede sacar de este gráfico? Porque es justamente donde queremos apuntar, ¿vale? Entonces, eso por ahí, ¿listo? Estimados estudiantes, ¿está claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Sí, señor. perfecto. Listo, perfecto. Entonces, bueno, ya prácticamente está la tarea 3, perdón, el ejercicio 3 hecho. Es decir, ya hicimos uno de los gráficos ahí, ¿vale? Y el otro gráfico, por cuestiones de tiempo, sí se los voy a dejar a ustedes, por cuestiones de tiempo, que ya llevamos casi las 2 horitas aquí, ¿listo? De todas maneras, este otro gráfico sí se los voy a dejar a ustedes de tarea, pues que lo hagan, que es el histograma, ¿no? Es un histograma que hay que hacer ahí. Para eso tenemos que cargar la base de datos 1, ¿cierto? Que era justamente, si no estoy mal, el de las ambulancias. Y crear este histograma, ¿listo? Entonces, este sí se los voy a dejar de tarea para indicarles también que el próximo martes tenemos otra vez reunión de CIPAS. No sé si voy a estar yo, no sé si va a estar Miguel o Isaac, pero ahí pues aclaramos todas las dudas que tengan. Si siguen surgiendo dudas con respecto a este ejercicio 3 y la gráfica que falta, pues entonces ahí aclaramos las dudas, inquietudes que tengan, ¿vale? Entonces, por el momento, creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Resolvimos lo que faltaba del ejercicio 2, resolvimos la mitad del ejercicio 3, ¿cierto? Ya la parte que falta del histograma, pues es un poquito más cortica, es más fácil de hacer. Entonces, bueno, por el momento, dejemos por aquí, ¿listo? Estimados estudiantes. Ahí en la variable. Qué pena. Sí, dime. Para el segundo gráfico, entonces, porque ahí yo vi que cuando estábamos creando el gráfico solamente se llamaba la librería y las variables se iban a utilizar, pero entonces en un segundo gráfico habrá que darle otra variable, porque yo no vi dónde se mostraba como la variable para identificar un gráfico de otro. No sé si me hice entender. No muy bien, a ver, en el otro gráfico, me está hablando del gráfico 2 del ejercicio 3, ¿cierto? Sí. Sí. Ok, ¿qué pasa con el gráfico 2 del ejercicio 3? Repíteme, por favor. ¿Cómo hago? Porque mira que ahí yo estoy llamando la librería ¿cierto? Para sacar pues como las características del gráfico, pero en ningún momento nombro no le doy una variable al gráfico, y cuando lo imprime se llama la librería y show para mostrar el gráfico. ¿Cómo hago para mostrar otro gráfico? ¿Él cómo sabe? ¿Sí me dicen? Ok, bueno, en el gráfico 2 nosotros estamos apoyados en una base de datos, ¿cierto? Que es la de las ambulancias, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces, las variables ahí son las columnas de la ambulancia, de la base de datos. Son las columnas que tiene esa base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que decirle que haga un histograma, ¿listo? Y le dices sobre qué columna quieres que te haga el histograma, ¿de acuerdo? En este caso, si no estoy mal, creo que es el tiempo motor OM, ¿de acuerdo? Sí, profe, entonces, pero, o sea, como para, o sea, cuando yo vaya a llamar la gráfica, también le voy a decir SLP show, display.show. ¿Cómo vas a ver ahí cuál de las dos es el que va, aunque no me llame el otro? Pues estoy hablando como... O sea, que no te llame que no te llame el gráfico 1, o que no te llame qué. Que no me vaya a traer el gráfico 1, porque le voy a dar la misma instrucción.
Ah, ok, no, para nada, esto no lo trabaja así. Empezando porque lo vamos a colocar en otra celda de código, ¿listo? Entonces, en otra celda de código ya va a entender que estamos corriendo es esa celda de código que está ahí, ¿listo? Que está corriendo el código. Y en segundo lugar, justamente cuando colocamos plt.figure, que fue justamente lo primero que colocamos, ahí ya le estamos indicando que vamos a iniciar un gráfico nuevo, ¿listo? Entonces, él ya ahí entiende que se va a hacer un gráfico totalmente nuevo, independiente del ejercicio anterior. Entonces, ya dice, listo, el ejercicio anterior terminó y entonces vamos a comenzar este otro gráfico. Y como te digo, es sobre las variables de la base de datos, que en este caso sería el tiempo motor on y el tiempo en movimiento, ¿no? Entonces, no, él ya entiende que justamente se trata de un gráfico totalmente distinto y cuando más adelante le coloques plt.show, ¿cierto? Para que lo muestre, él ya sabe que está hablando de ese gráfico actual que estamos haciendo ahí. ¿Listo? No hay ningún problema con eso, no te va a mostrar los dos gráficos ahí ni se va a confundir con eso. ¿De acuerdo? Gracias, sí. Listo, estimados estudiantes. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna inquietud más? Profe, yo tengo profe, una pregunta. Ajá. Profe, es que... Profe, ¿se puede obtener la grabación de estos clases? Claro, es que siempre queda la grabación, Aquí en Teams, de hecho, la primera parte que quedan, apenas terminemos aquí, 5 minutos después, ustedes ingresan a Teams y ahí donde están todos, que es en el grupo, pues, de los... ¿Cómo se llaman? Miramos a ver exactamente cómo se llama el grupo que les creó Miguel. Esto lo creó Miguel porque como es el director de curso, esto lo creó Miguel, ¿listo? Entonces, el de métodos numéricos, no. Entonces, aquí en Teams, donde está encuentros sincrónicos de programación, ahí es la primera parte donde ustedes se van a encontrar la grabación. Es decir, 5 minutos después de que cerremos aquí, ahí se la encuentra, ¿listo? Igualmente, yo la descargo de ahí, yo en particular la descargo de ahí, la subo a YouTube y la mando también para que la tengan pues y la puedan visualizar, ¿listo? Pero en el primer sitio que la encuentran es ahí 5 minutos después de que cerremos aquí, ya se ha procesado el video y automáticamente se puede mirar por ahí directamente. Profe, mire, con relación a una pregunta, yo cargo la ruta donde tengo el archivo de otra forma diferente a como ustedes la cargan. Eso a mí me toca sacar con entre espacios, meter más backslash. ¿Hay algún problema con eso? Porque lo hago como ustedes me indican y no me deja cargarlo. Espérame, ¿estás hablando de Google Colab o de qué? No, en Anaconda. En Anaconda, ok. Sí. ¿Y qué pasa con Anaconda? ¿Colocas el archivo en la misma carpeta, todo normal, y no te lo carga así? No, yo lo tengo en otra ruta, el archivo. Okay. Y yo lo que hago es llamarlo desde Anaconda, y lo tengo en la ruta en mi computador, en documentos, y me toca no con slash, sino con backslash 2 veces. Para poderlo importar la data. Sí, No hay problema. Lo carga así normalmente, o sea, no tienes inconveniente. No, lo logro cargar, sí. Ok, no hay problema. Lo que me cambia es la ruta. Sí, la ruta, pero no hay problema porque cuando ustedes entregan tareas, incluso, pues obviamente, la ruta que les pongas ahí, pues obviamente yo la tengo que modificar para agregar mi ruta y poder visualizar y correr otra vez la información y todo eso. Entonces, cuando yo voy a hacer revisión, por ejemplo, hago eso, ¿listo? Igual yo tengo otra ruta, pues entonces me toca actualizar la ruta de mi computadora. Entonces, no hay problema. Listo, estimados estudiantes. Entonces, bueno, hemos terminado el CIPAS por el día de hoy. Espero que haya quedado un poco más claro. ¿Sí? Profe, una pequeña pregunta antes que todo. Listo. Pues en la entrega dice que pues una de las partes también tiene que ir lo de las referencias y eso, pero Sí. Entonces, ¿a qué se refiere más que todo como las referencias? ¿O qué referenciamos o qué? Ok, bueno, recuerden ustedes que en el curso nosotros tenemos unas referencias dadas, ¿no? Es decir, aquí hay unos contenidos y unos referentes bibliográficos. Si fueron esos los que revisaron, pues son esos, ¿vale? Si fueron esos los que revisaron. Si revisaste otro
que no esté aquí, pues hay que agregarlo. Si revisaste otro, si revisaste alguna página en internet, entonces lo agregas ahí, pero si solamente te concentraste en esto, pues son estos los que están aquí. Entonces ahí ponemos la cita, no sé, o sea que en el código o ahí describimos que de dónde sacamos ayuda o eso, ¿así? Sí, pero tiene que ser con normas APA, es decir, si son estas referencias, colocas pues esta referencia. Y si es otra referencia, alguna página o lo que sea, pues la citas obviamente cumpliendo las normas APA y lo citas pues sin ningún problema. Ah, vale, gracias, profe. Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Buenas noches. Gracias, profe. Adiós. en la última gráfica hay una pregunta que dice que en otra gráfica genera el gráfico de dispersión que se obtiene de emparejar los valores de tiempo motor on Sí, y tiempo en movimiento. Yo no sí, logro tiene comprender a razón. qué se refiere ese punto. No logro porque no sé cómo buscarle la comparación o cómo emparejar esos dos valores, por decirlo así. Ok. Bueno, esa se puede hacer más fácilmente. ¿Listo? Hagámosla un momentico, ¿vale? Hagámosla en un segundito. Por aquí está, ¿vale? Esto es, vamos a saltarnos el histograma y vamos a hacer la otra, ¿listo? Entonces, aquí hagamos la del diagrama de dispersión, ¿no? Y me imagino que las mismas dos variables, tiempo motor on y tiempo movimiento, ¿de acuerdo? Sí, señor, sí. Anexe los gráficos, realice. En otra gráfica genere el diagrama de dispersión. Sería entonces este puntico de aquí, ¿listo? Esto lo podemos hacer fácilmente. Entonces lo mismo, iniciamos igual, plt.figure, el tamaño de la imagen, en este caso, size 16, listo, no hay ningún problema. Y entonces hacemos el diagrama de dispersión, ¿no? plt.scatter, que es el diagrama de dispersión, y entonces tenemos que agregarle justamente las dos variables que tenemos que graficar. Incluso ahí me la estaba colocando ya, imagínense, esto, una vaina loca esto. Entonces, ¿cuáles son las dos variables que tenemos que colocar? Entonces, vamos al data frame 1, ¿cierto? Y le tenemos que colocar estas dos variables. Una variable es tiempo motor on, ¿cierto? Entre paréntesis horas, ¿listo? Esa es una de las variables que tenemos que colocarle. Y la otra variable que queremos graficar es el tiempo en movimiento, ¿listo? Entonces vamos al data frame 1 y tiempo en movimiento. Entonces lo mismo, variable tiempo en movimiento. Bueno, ahí está, incluso le voy a dar enter para que la coloque de una vez, ¿listo? Ahí ya está, él me está emparejando entonces los datos que tiene la variable tiempo motor on y está emparejándolos con la variable tiempo motor en movimiento, ¿listo? Las dos variables son numéricas, entonces no va a tener ningún problema en hacer el diagrama de dispersión, pues, de estas dos variables numéricas. Profesor, quedaron las mismas variables. Sí, quedaron las mismas variables, ¿no? Tiempo motor, ve, yo le di un enter y era tiempo motor, tiempo en movimiento, creo que era, ¿no? Busquemos aquí, tiempo en movimiento, sí. Tiempo en movimiento. Exacto, y no sé si esta lleva la H o no lleva la H, creo que no, ¿no? ¿O sí? Bueno, coloquemos la H, a ver si genera error, pues lo modificamos. Listo. Ahí ya están emparejadas entonces las dos variables, tiempo motor, tiempo de movimiento, ¿vale? Y obviamente le podemos colocar los parámetros que queramos, ¿no? En este caso le podemos colocar color, le podemos colocar lo que ustedes quieran, e incluso le podemos colocar color púrpura si quieren, ¿listo? Y generamos acá las características que tiene. Entonces, bueno, ahí están, imagínense, esto ya no tengo que hacer nada yo. Para el eje X, entonces, sería que el eje X está entonces tiempo motor on, para el eje Y, ¿cierto? Que es la segunda variable, tiempo en movimiento, está bien. Y el título del gráfico se llama diagrama o gráfico de dispersión, está bien. Y PLT show, ¿listo? No hay que hacer nada más, no recuerdo que pidiera nada más. Anexe, no, en otra gráfica genere el gráfico de dispersión que se obtiene al emparejar los tiempos de motor on y tiempo de movimiento. Nada más, ¿no? No dice nada más. Entonces, bueno, creo que ahí ya debería estar simplemente. Di un error, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿O fue que yo no corrí la base de datos?
Vamos a ver. Tiempo motor on o me equivoqué con este tiempo de movimiento. Verifiquemos las variables. ¿Listo? Sería entonces tiempo motor on. Y según yo estaría bien, tiempo de movimiento. Y la H, según yo, estaría bien. Pero verifiquémosla acá arriba que puedo estarme equivocando con las variables. ¿Listo? Tiempo motor. Ah, ok, puede ser aquí, ya vi. Motor on es con H, con N mayúscula también. O y N mayúsculas. Entonces, creo que ahí está el error, ¿no? Aquí. Tiempo motor on. Creo que ahí está el error, ¿no? Que era con O y N mayúsculas. Vamos a ver qué pasó. ¿Otra vez? A ver qué pasó. ¿Qué pasó? Aquí debería hacerse. Aquí está bien. El scatter está bien. El DF1, que es el diagrama, ¿cierto? Y estamos con tiempo motor on. Está bien. Y la otra variable es al mismo DF1, ¿cierto? Y esta es tiempo, pero me dice que el error está en tiempo. Bueno, pero aquí, ¿por qué me la modificó otra vez? Me la modifica solito. A ver. Y aquí, ¿qué dice? Listo. Vamos a ver cuál es el error que sale ahí, porque me dice que el error está en tiempo motor on, pero yo no veo errores ahí. Tiempo movimiento. No, ambas son en mayúscula. ¿Cómo? Las dos son El están on, en mayúscula. ambas son en mayúscula y creo que una tiene... Una está en mayúscula y la otra en minúscula. On. Ahí. Ajá, ahí. Profe, el motor es en M minúscula. Ah, motor es en M minúscula. Vamos a ver, sí, porque yo creo que el error está por ahí. En algún, en algún errorcito de tipografía ahí muy leve, pero sigue dando error, sigue dando error. Y dice sí que es el error. Acá miren, dice que es el error. Pero yo lo miré arriba y parecía que estaba bien copiado. A ver, verifiquémoslo acá arriba. La M de Tiempo. motor es en minúscula. Sí, tiempo, pero ya la había puesto en minúscula. A ver, verifiquémoslo otra vez. Sí, la M está en minúscula. M en minúscula. On en mayúscula. A ver, ahí lo copié directamente de la base de datos. Vamos a ver. Ahí lo copié directamente de la base de datos. Listo, ahora sí. Tocó copiarlo directamente de la base de datos. No sé qué pasaría ahí. Ahí está, miren. Ese sería entonces el diagrama de dispersión que corresponde a los datos de tiempo motor on y tiempo en movimiento, ¿vale? La idea es que justamente cuando hagamos un gráfico de estos, por ejemplo, un diagrama de dispersión, también le podamos colocar algunas conclusiones ahí, ¿vale? Unas conclusiones que veamos nosotros que está pasando ahí. En este caso, al menos así a ojo, yo veo que hay una relación o una correlación, mejor, una correlación entre los tiempos de tiempo motor on y tiempo movimiento. De hecho, por la forma en que están los datos distribuidos, es una correlación positiva, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que a medida de que aumenta el tiempo del motor encendido, también aumenta el tiempo de movimiento de las ambulancias en este caso. Justamente lo que uno espera, ¿no? Justamente lo que uno espera, lo que dice pues la intuición, ¿no? Más tiempo de motor encendido pues implicaría más tiempo también de movimiento. En este caso, al menos así a ojo, se observa que hay una correlación lineal positiva y fuerte, de hecho, entre estos dos datos. ¿Listo? Hay una correlación lineal positiva y fuerte. ¿Por qué? Porque estos dos datos, fíjense que a medida que aumenta el tiempo de motor encendido, 3, 4, 5, 6, también aumenta el tiempo de motor de movimiento, ¿vale? Y parece que es lineal, pues justamente los punticos tienen una buena forma de estar colineales o al menos dar esa apariencia ahí. Entonces, por lo menos así a ojo se ve que es una correlación lineal positiva y fuerte ahí. A mayor tiempo de movimiento, perdón, a mayor tiempo de motor encendido, mayor tiempo de movimiento se tiene también. ¿Listo? De esa manera entonces podemos hacer nosotros el gráfico de dispersión, lo que les decía, simplemente emparejamos las dos variables del mismo data frame, ¿no? Tiempo de motor on, tiempo de movimiento, y bueno, se genera este gráfico que acabamos de ver ahí. ¿Listo?
¿Está claro, estimados estudiantes? Sí, profe. Sí, señor, muchas gracias. Ujú. Muchas gracias. Es como, bueno, no sé, como una recomendación cuando yo he exportado bases de datos o tablas en Excel, imprimo los encabezados, una línea de encabezados para Ujú. que uno ¿Para tenerla tenga, a la mano? sí, para tenerla en la mano, se puede hacer Buena como una idea. línea de código antes. Entonces eso lo ayuda a uno, porque Sí, siempre me buena pasaba idea. como ese error. Sí, Entonces, buena por si buena acaso, idea, sí. como recomendación. Exactamente, listo. No, está perfecto porque ya vieron el error que teníamos y es un error que, digamos, es un error que si uno está aprendiendo, que si uno está, digamos, en una etapa de estudiante y aprendiendo como están muchos de ustedes, es un error que lo bloquea a uno, como que, bueno, ¿y por qué falla? Y si yo traté de colocar el código bien y si no veo errores en el código, y vieron que el error, pues era minúsculo, pero estaba ahí, bueno, hasta que no se arregle, y hay veces que uno no cae en cuenta rápido, ¿no? Y miren que en este caso yo le colocaba hasta en minúsculas y lo corría y como que lo cambiaba solo, no sé, me tocó ir hasta la base de datos, copiar directamente la variable, pegarla acá para que funcionara. Entonces, bueno, ahí ya también es una buena sugerencia siempre tener a la mano los encabezados o las variables de cada base de datos para no estar cometiendo este tipo de errores. ¿Está bien? Listo, estimados estudiantes. Bueno, ahora sí, vamos a dar terminación a este CIPAS. Muchísimas gracias por su asistencia. Ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Espero que haya quedado un poco más claro esta parte de la tarea 1, ¿cierto? Ejercicio 2 y ejercicio 3. Y bueno, les deseo muchos éxitos en su tarea. Recuerden que dentro de 8 días, el martes, tenemos igualmente otra sesión de CIPAS, pero esa puede ser, como ya terminamos, como ya hicimos los 3 ejercicios, puede ser más que todo como para aclarar dudas, como los que tengan inquietudes, sugerencias, preguntas, pues podemos como estar disponibles ese tiempo para aclarar esas dudas. Y bueno, ¿listo? Estimados estudiantes, Qué muchísimas pena gracias. interrumpirlo. Gracias, profe. ¿Le puedo Muchas gracias, enviar profe. copia del trabajo en Gracias, buenas el noches. foro? Gracias, profe. Espérame, Camilo, dime, ¿me puedes qué? ¿Dónde le puedo enviar una copia pues de los avances que he hecho en el foro, profe? ¿Le puedo mandar o al correo? No, mira, el lugar adecuado para los avances es el foro de actividades. ¿Listo? Es el lugar adecuado donde tú recibes la retroalimentación del tutor que tengas. No sé si seré yo, la verdad, no recuerdo, no te he visto por ahí, pues. Pero el lugar adecuado es el foro de actividades. ¿Qué pasa? Que si tú lo mandas por correo, que si tú lo mandas por mensaje interno, muy probablemente el tutor no te lo vaya a responder porque digamos que sería un poco injusto con los otros estudiantes que han puesto sus aportes en el foro y que, bueno, están esperando la retroalimentación y pues digamos que uno hace la retroalimentación por correo rapidito mientras que los otros están esperando, pues es como un poco injusto ahí. Entonces, el lugar adecuado es el foro de actividades. Ahí puedes dejar tu aporte, puedes dejar tu trabajo, el tutor lo revisa, mira si está bien, mira qué falta, mira si todo está funcionando perfectamente y ya te da la retroalimentación y ese pues sería como el proceso adecuado, ¿vale? Profe, muchas gracias. Bueno, Una feliz listo, noche. estimados estudiantes, que estén muy bien, que descansen, ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Hasta luego. Profe, feliz noche, muchas gracias. Hasta luego, feliz noche. Hasta luego, estimados estudiantes.